Apreciados oyentes, muy buenos días. Esto es Reflexiones Matinales, Llave de David. Felices de estar nuevamente juntos compartiendo y estudiando la Santa Palabra. Oremos a nuestro Padre Celestial, que su Hijo amado ilumine nuestras mentes para comprender su mensaje preparado en esta mañana. El tema de hoy se titula La verdadera santificación. El texto bíblico lo encontramos en 1 Tesalonicenses capítulo 5 verso 23, que dice: Y el mismo Dios de paz os santifique por completo, y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo sea guardado irreprensible para la venida de nuestro Señor Yahshua. La santificación se obtiene únicamente en obediencia a la voluntad de Yahweh. Muchos que deliberadamente pisotean la ley de Yahweh pretenden tener un corazón puro y una vida santificada, pero los tales no tienen un conocimiento salvador de Yahweh o de su ley. Se alinean en las filas del gran rebelde. Él está en guerra contra la ley de Yahweh, que es el fundamento del gobierno divino en el cielo y en la tierra. Estos hombres están realizando el mismo trabajo que su maestro ha hecho al tratar de invalidar la santa ley de Yahweh. A ningún transgresor de los mandamientos le será permitido entrar en el cielo, pues aquel que una vez fue un querubín cubridor puro y exaltado, fue arrojado fuera por rebelarse contra el gobierno de Yahweh. Para muchos, la santificación es meramente justificación propia, y sin embargo, estas personas declaran osadamente que el Hijo del Altísimo es su Salvador y Santificador. ¡Qué engaño! ¿Acaso el Hijo del Altísimo va a santificar al transgresor de la ley del Padre? ¿Esa ley que el Mesías vino a exaltar y honrar? Él testifica: yo he guardado los mandamientos de mi Padre. El Eterno no va a rebajar su ley para ponerla al nivel de las normas imperfectas del hombre. Y el hombre no puede satisfacer los requerimientos de esa santa ley sin experimentar arrepentimiento delante del Padre Celestial y fe en nuestro amado Mesías. Si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre a Yahshua, el justo. Pero Yahweh no entregó a su Hijo a una vida de sufrimiento e ignominia, y a una muerte humillante para exonerar al hombre de la obediencia a la ley divina. Tan grande es el poder engañoso de Satanás que muchos han sido inducidos a considerar que el sacrificio del Mesías no tiene real valor. El Hijo del Altísimo murió porque no había ninguna otra esperanza para el transgresor. Este puede tratar de guardar la ley de Yahweh en el futuro, pero la deuda en la que ha incurrido en el pasado permanece, y la ley debe condenarlo a muerte. El Mesías vino a pagar esa deuda por el pecador, la cual era imposible que éste pagara por sí mismo. Así, mediante el sacrificio expiatorio del Mesías, le fue concedida al hombre pecador otra oportunidad. El alma debe primeramente ser convencida de pecado antes que el pecador sienta el deseo de acudir al Mesías. El pecado es infracción de la ley. Yo no conocí el pecado, sino por la ley. Cuando el mandamiento penetró en la conciencia de Saulo, el pecado revivió y él murió. Se vio condenado por la ley de Yahweh. El pecador no puede ser convencido de su culpabilidad a menos que entienda qué constituye el pecado. Es imposible para el individuo experimentar la santificación bíblica mientras sostenga que si cree en el Mesías da lo mismo que obedezca la ley de Yahweh o que la desobedezca. Los que profesan guardar la ley de Yahweh y sin embargo en el corazón se entregan al pecado son condenados por el testigo verdadero. Pretenden ser ricos en el conocimiento de la verdad, pero no están en armonía con sus principios sagrados. La verdad no santifica sus vidas. La palabra de Yahweh declara que quien profesa observar los mandamientos, pero cuya vida contradice su fe, es ciego, miserable, pobre y desnudo. La ley de Yahweh es el espejo
te presenta una imagen completa del hombre tal cual es, y sostiene delante de él el modelo correcto. Algunos se alejarán y olvidarán este cuadro, mientras otros emplearán epítetos injuriosos contra la ley, como si esto pudiera remediar sus defectos de carácter. Pero otros, al verse condenados por la ley, se arrepentirán de su transgresión y mediante la fe en los méritos del Mesías, perfeccionarán el carácter cristiano. El mundo entero es culpable ante la vista de Yahweh por transgredir su ley. El hecho de que la gran mayoría continuará transgrediéndola y permanecerá así en enemistad con el Padre, no es razón para que algunos no se confiesen culpables y se vuelvan obedientes. Para un observador superficial, personas que son naturalmente amables, educadas y refinadas pueden parecer que llevan una vida perfecta. El hombre mira lo que está delante de sus ojos, pero Yahweh mira el corazón, a menos que las verdades vivificantes de la palabra de Yahweh, cuando se presentan a la conciencia, sean aceptadas de manera inteligente y entonces cumplidas fielmente en la vida. Ningún hombre podrá ver el reino de los cielos. Para algunos, estas verdades son atractivas por su carácter novedoso, pero no las aceptan como la palabra de Yahweh. Los que no reciben la luz cuando les es presentada serán condenados por ella. En cada congregación de la tierra hay almas insatisfechas, con hambre y sed de salvación. De día y de noche, la carga de sus corazones es: ¿qué debo hacer para ser salvo? Escuchan anhelosamente discursos populares, con la esperanza de aprender cómo pueden ser justificados delante del Padre Celestial. Pero muy a menudo solo oyen una oratoria complaciente, una declamación elocuente. Hay corazones tristes y chasqueados en cada reunión religiosa. El ministro dice a sus oyentes que no se puede guardar la ley de Yahweh. No es obligatoria para el hombre en nuestros días, afirma. Deben creer en el Mesías. Él los salvará. Solamente crean. Así les enseña a hacer de los sentimientos su criterio, y no les proporciona una fe inteligente. Ese ministro puede procesar que es muy sincero, pero está procurando tranquilizar la conciencia turbada con una falsa esperanza. Muchos son inducidos a pensar que se hallan en el camino al cielo porque profesan creer en el Mesías, mientras rechazan la ley de Yahweh. Pero al final descubrirán que estaban en el camino que conduce a la perdición y no al cielo. El veneno espiritual es disimulado por medio de la doctrina de la santificación y suministrado a la gente. Millares lo tragan anhelosamente, sintiendo que si tan solo son honestos en su creencia, han de estar a salvo. Pero la sinceridad no convertirá el error en verdad. Un hombre puede tragar veneno pensando que es alimento, pero su sinceridad no lo salvará de los efectos de la dosis. El Padre Celestial nos ha dado su palabra para que sea nuestra guía. El Mesías dijo: escudriñad las Escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. Él oró por sus discípulos: santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. Pablo dice: yo ciertamente había creído mi deber hacer muchas cosas contra el nombre de Yahshua de Nazaret, pero esta creencia no hizo que ese proceder fuera correcto. Cuando Pablo recibió el Evangelio del Mesías, ese Evangelio lo convirtió en una nueva criatura. Fue transformado. La verdad plantada en su alma le dio tal fe y coraje como seguidor del Mesías, que ninguna oposición pudo moverlo, ningún sufrimiento acobardarlo. Apreciados oyentes, que Yahweh nos bendiga. Hasta mañana.